va a ser un encuentro, porque vivir la historia, revivir esa historia que tenemos a diario y con tantos recuerdos y con eso que nos forja en nuestra propia identidad joaquina, y se nos está diciendo una joaquina por adopción, ¿sí? Pero ustedes saben que los lazos de adopción son tan o más fuertes que los lazos a veces biológicos, así que yo me siento fueguina y creo que toda mi familia también. Con Metiendo es una larga historia, y con Maisela, ambos, cuando empezamos a transitar Tolwyn y a querer mostrarle al mundo que en Tolwyn también se podían hacer muchas cosas. La libro Marcela, y cuando empezamos a acercarnos a la comunidad, tenía la dirección de legales en la municipalidad técnica, la Secretaría General y Técnica, y ella dejaba su despacho para que nosotros ingresáramos con el grupo de acceso a justicia, que en ese momento estábamos con las primeras armas de mediación. Ella dejaba de trabajar, ingresábamos nosotros a recibir gente, a hacer nuestro estudio de campo, y esa es la historia, esa es la vida, esa es la identidad, y eso es lo que nos fortalece. Por eso realmente creo que va a ser una tarde espectacular, aparte con una noticia para mí que agradezco al doctor Sabatune, agradezco a Adriana, Jesús, Jesús Drago, el secretario académico, que nos tiene muy presentes, porque este encuentro de hoy, esta charla que vamos a repetir y vamos a disfrutar, la vamos a compartir gracias a la generosidad del doctor Sabatune, que no sé si habrá hablado por mí, pero bueno, yo me sumo a las palabras del doctor Sabatune con la red de todas las escuelas judiciales del país. Va a quedar en la plataforma para que en otras provincias también puedan copiarse de la nuestra y vivir y revivir esa identidad. Para nosotros, Folina, aquellos que no quieran copiarse, una buena copia también, porque refiero también a nuestra identidad. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como dije anteriormente, es una unión de viejos pobladores, fueguinos, eventualmente fueguinos por adopción. Digamos un horario acotado en función de que a medida hay que pegarle para el padre de hablar. Es realmente un libro abierto sobre la historia de Tierra del Fumo. En la cultura precolombina, el imperio incaico tenía una visión del futuro que era ponerse de espaldas al mismo, porque conseguían que para llevar a ese futuro era necesario no olvidarse del pasado. Cuando Milín me presenta el libro, se nos ocurrió la idea con la doctora Battarini de hacer estas charlas y tratar de replicarlas en la escuela de Guadalajara para que todas las provincias tomen concientización del lugar donde se debe juzgar, que tiene mucho que ver con lo que nos va a contar Adrián en el día de la fecha. La justicia, hay dos ADN que tiene el ser humano, que uno es el ADN genético y otro es el ADN psicosocial, que es en definitiva donde se forma, donde aprende y donde genera sus raíces. La provincia de Tierra del Fuego es muy especial y la justicia tiene un deber de actuar con distintos tipos de población. Con Milín nos vamos a abocar a la época del presidio, básicamente, que es 1902-1947, pero la historia de la justicia desde los pueblos originarios, pasando por los viejos pobladores con la creación de la Subprefectura Nacional Naval en 1884, luego del cierre, la apertura del penal en 1912 en 1947, luego su cierre, la creación de la base naval austral, generó grupos etarios totalmente distintos en cuanto a la conformación de la idiosincrasia de esta provincia. A posterior de 1972, la ley 19640 generó también otro nuevo aluvión migratorio bienvenido, de naturaleza febril, fue febril, pero fabril. Y luego de ello también tuvimos series distintas crisis, una con el gobierno de Carlos Menem, que mucha gente también vino a poblar la isla, y a posteriori, después de la crisis de 2009 de la Rúa,
también ocurrió otro tanto y la gente vino a la provincia de Tierra del Fuego en busca de su destino y por suerte se han incorporado a nuestra idiosincrasia. Pero esta cuestión de los grupos etarios y las distintas formaciones eran una complicación muy importante respecto a cómo debemos jugar. Aparte del alto nivel de conflictividad, teniendo en cuenta la extrapolación de gente de distintas naturalezas, de distintas clases sociales, etcétera, etcétera. No quiero demorar mucho más, simplemente, bueno, agradecer como siempre la colaboración de la gente que yo dirijo como director de la Escuela Judicial, a todos y cada uno de ellos, protocolo, a prensa, bienvenido señor cónsul, bienvenido al representante de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, bienvenidos a todos, bienvenida a María Laura como antigua pobladora también. ¿Qué resta? No quiero expresarme mucho más, podría hablar horas sobre que jugaba la pelota en el principio con los gritos en la década del 70, pero lamentablemente soy más hijo poblador por 3 años que muy limpio. Pero bueno, estas son ventajas y desventajas. Muchas gracias. La verdad que un orgullo enorme. Me han pasado 2 cosas en Castellanos, dos cosas que hablan claras del efecto que ha generado el libro, que definitivamente el libro se refiere a la vida de una familia centenaria en Tierra del Fuego, y a la de vida acá, no todos pero conocen un poco la historia, pero un poco refleja la historia de todos los forinos. O sea, como mi libro, ha habido cientos en Argentina que han abrido caminos, han abrido rutas, atrás viene el progreso, viene el desarrollo, y yo siempre digo que la palabra pionero hoy se confunde en este mundo moderno con pionero a la luna, pionero en la tecnología, y esto no, esto es lo que se va a hablar a aquel que por ahí conoce a pequeños rasgos la historia de Tierra del Fuego. Estoy seguro que le va a llamar claramente la atención todos los sucesos que viví. Este suceso que hemos charlado con Gonzalo, con el Carmen, hace que el libro tome otra dimensión, otra trascendencia. O sea, que ellos no me lo digan, pero yo lo sé, soy viejo sabueso honesto, he estado en todos lados de la mesa desde el punto de vista privado, el ente público, etc. Familia grande, muy linda. Y la verdad que en la vida lo primero que tiene que ser una persona agradecido, es lo primero que tiene que Gonzalo habló de todo lo que tiene que ver cómo es transversal la historia de la familia Florina sobre 4 hechos sumamente importantes. Y esto lo remarco porque tiene que ver con el libro, tiene que ver exactamente con el libro, el proceso, el desarrollo, el relato que fluye, simplemente contando la historia de una familia con otros hechos que tienen que ver con la institucional. Los 4 hechos, en los cuales yo he sumado uno al último, que va siendo referencial a todo lo que tiene que ver con Tierra del Fuego, es la comunidad penal. Todos sabemos lo que tiene que ver y por qué lo generó Roca, fue el primer hecho desde el punto de vista de soberanía. ¿Cómo lo hacía el mundo? El mundo colonizaba y hacía soberanía o hacer patria. La prueba soberanía la han venido, la han aplicado ahora, este modernismo, pero a mí me gusta decir hacer patria, ¿no? Que me parece que ese es el término, digamos, que se adapta a la historia de papá. Colonizaban en algunos países durante Australia, Inglaterra, por ejemplo, esto es normal y bueno, uno está haciendo un relato en el cual, bueno, después retiran el tema de la moneda penal en el 47, pero una decisión que algunos pocos dicen, algunos hablan de las cuestiones humanitarias, de los derechos humanos, que sí, tienen razón, o sea, ya no se podía constituir una colonia penal en pleno siglo del 50, ¿viste? No quedaba bien. Pero hay una letra más fina, que es un gran siglo, que después lo voy a ir mirando, una letra más fina, le nombré Roca con cierta visión, el caso de Perón, que retira con una visión enorme, que lo voy a ir explicando a través de lo transversal que vive mi padre con todo esto, todo lo que tiene que ver, letra muy chiquita que dañaba la imagen al futuro del usuario. Escúchenlo, los tipos más allá de ser militar, de tener un proyecto militarista, planteaban que también la argumentación general de la prensa amarilla, muy golpeado de la colonia penal en función de eso, que por ahí inclusive hasta es real. Por ahí después podemos profundizar, que por ahí las opiniones de algunos viejos pobladores, que no eran tan así, pero vio que el pensamiento es 50-50, esto lo sabe todo, la historia
y después que lee el libro, no hay libros buenos ni malos. Hay libros que uno lo lee con un concepto de su ideología, de lo que vivió, lo que le pasó. El tercer hecho, la Lanuse, miren lo que le estoy nombrando, ¿no? Y después decimos que lo puedo modificar criterios hacia el futuro, en función de más allá la diferencia de pensamiento. El Tierrafuego fue siendo un vínculo, un hilo conductor de más allá de antípodos de los pensamientos. La Lanuse aplica, más que aplica, reglamenta la ley. No, chicos, ustedes que reglamenta la ley 1940 y fundatorio. La Lanuse, voy a poner ahí, 72, 9 de octubre. Ahí estaban Nobel, estaba Ferrer, que conoce, andaban dando cuenta ahí por esa zona. Y el cuarto hecho, muy delegado, me llamo delegación de Rolando, no me voy a recordar. La ley de independencia. Y el cuarto hecho, que muy pocos me plantean, y a mí a veces me duele, porque por ahí se tiñe de cuestiones ideológicas, de cuestiones de la provincialización de Tierrafuego, señor Felicidad. Es un hecho contundente. Después para discutir cómo van a hacer esto, bueno, si fue el momento, si estamos maduros o no, pero ¿estamos mejor o no? Estamos mejor. Es un concepto de un crecimiento nacional extraordinario, 2.000 habitantes por. El que no conoce la historia, yo siempre me gusta manejar ejemplos. Usted caiga en los pozos de la ruta 3, ¿no? ¿Sí? Sí, quizá. Nosotros queremos, ¿no? Está bien, el progreso tiene que venir, podemos vivir mejor, podemos estar mejor, es real. Por eso lo de la historia. Ese cuarto hecho nos permitió nosotros los fueguinos, no nosotros los paeños, buenos pasos, que todos han trabajado porque también sea mejor. Después será cuestionable, no, lo que pueden haber hecho mejor o peor, pero todos le metieron el pecho y las discusiones que tiene la provincia con Nación son tremendas, son bravas las discusiones, pueden tenerme. Ese cuarto hecho nos permite a nosotros tener nuestra propia regla, lo que veíamos nosotros de nuestra provincia, por eso este salón es grande, ¿no? Sí. ¿Ya lo que hacer? Así grande, inmensa, como ha habido tanta gente en función de la visión. Todo eso que le acabo de enunciar, todo eso lo que acabo de enunciar lo vivió mi papá. Todo. Lo vivió la familia penal, repartían leche ahí, con el carro, se lo repartían a los presos. Y bueno, eran tres cosas y está perfectura. Claro, pues ¿no? Hubo decreto de implantación de Ushuaia, no usa, que no entiendo Ushuaia. ¿Saben que hubo decreto de implantación de Ushuaia como Olmetre fúndese la colonia, la colonia agrícola Levante, porque igual en el 21 fúndese la colonia agrícola granadera? La fundaron ahí. Y yo digo, igual es un tipo importante, pero agrícola, no te voy a dar ya, pasamos por ahí. Porque la historia involucra todas esas cosas, tenemos que ser sinceros. Pero bueno, el tipo, Tolmi fue por la colonia forestal, fúndese la comunidad en la cabecera de la Baña, no sé. Ushuaia, ¿ustedes han visto el decreto regulado de la Fundación de Ushuaia? No, le digo, no existe. Ushuaia es el asentamiento de Roca matando la Serra con las 3 fragatas en el 84, en el 12 de octubre. ¿Sabe quiénes estaban en ese acto de ese día? Más allá de los pastores americanos, que muchos plantean que querían el tema María, no hay que ver, los americanos venían en la cuestión que ella era evangelizadora, habían pedido permiso a Roca para hacer la misión acá, donde todos pasamos todos los días en un lugar tan lindo. Hizo un discurso Lacerda, estaban sus oficiales y eran 60 marinos de las 3 fragatas, hizo un discurso en el cual era el asentamiento de un destacamento, tampoco era una estructura, era como un hecho simbólico de que el Estado Nacional aplicaba una situación desde el punto de vista federal, si podemos llamarlo así. Hace un discurso Lacerda, hace un discurso el pastor americano de Bridge. Thomas Bridge hace un discurso ahí. ¿Sabe quién más estaba ahí? 300 llamas. 300 llamas. Entonces, ese hecho se toma como la fundación de Ushuaia. Después podrán haber parecido otras cuestiones, pero en definitiva uno cuando indaga y va leyendo, ese fue el primer hecho de soberanía, y después el segundo hecho, bueno, la colonia penal. Que ante el mundo Roca planteaba, mira, arreglamos los límites,
Moreno, que para mí es un ídolo, en función de haber hecho la cuestión geográfica, que poco se lo destaca. Yo estuve en los monumentos que está ahí al lado de la Costa Natural, está el Pasto Alto, ¿viste? Son estas cosas que, ¿viste? Y hoy debemos gran parte de la estrategia desde el punto de vista de los límites patagónicos, de que no se hayan quedado con Bariloche, etcétera, por esta famosa, las primeras acuerdos con Chile, los primeros articulados, era por el tema de las alturas, ¿no? ¿Sí? Bueno, parece después el trabajo de campo, Perito, el trabajo de campo que no lo hizo ni Chile, lo hizo Argentina, porque nos manda Roca 2 veces, que está preso con los revueltos, con toda esta historia que sabe. Y él determina la estrategia del punto de vista que sea no solamente por las alturas, que sea por las alturas y por las caídas de agua. Entonces ahí quedó gran parte de Cotono, no perdimos Bariloche. Después viaja a Inglaterra, porque no nos pusimos poder de acuerdo, y estaban los papás, como hay en este mundo, hay papás, y que nos vamos a mediar, porque ustedes son chicos, los límites medianos, pues, con la fortuna que Roca lo manda a Moreno en la comisión que se vista para localizar los límites con Chile, y cuando baja del avión va a darle la mano, la primera persona que le va a dar la mano le dice: yo soy Moreno, y dice: yo soy Tarpe, el hijo. Dice: yo soy el mirador de su padre, pero mi padre es el mirador suyo. Bien, pues yo con el caballo comisario. Y bueno, salieron los límites, salió lo que hoy es la Patagonia y lo que es la poligonal de Tierra del Fuego. Todo tiene que ver con la historia. Por eso es importante generar las bases, ponerlo en contexto. Y ahora le voy a pasar a elaborar, a veces, porque uno cuando empieza a entrar empieza en este métier literario y todas estas cosas, uno a veces, y voy a tratar de ser lo más espontáneo y abreviativo posible, porque es importante, porque uno cuando entra en este paño empieza a ver a los demás todos como futuros escritores y no sabe cómo motivarlos. ¿Sí? ¿Qué me motivó a mí? Hay alguien presente. Hay otros jueguinos también que me motivaron. Sí, María Kodama, la mujer de Borges. Sí, sí. Bueno. Yo como intendente, un día y esto lo pienso siempre, secretario de Obras Públicas, Jorge me dice: ay, una mujer que viene, está en Ushuaia y van a venir a inaugurar el teléfono y el secundario en octubre. Y habíamos luchado nosotros hasta el cansancio en función de que por ahí la gente mayor pueda permitirse estudiar. Y viene esta mujer y va a dar una charla. Y le digo: María Kodama, y me dijo: una señora, la mujer de tal. Y digo: bueno. Fuimos y la solemnidad, ¿viste? Le brotan los libros, ¿viste? Esta persona que lo ve, de intelectualidad, y una charla ahí solemne, motivando a la gente a estudiar, a preparar. Bueno, como yo siempre fui, aparte de ser intendente, fui guía de turismo de Tolkien, porque lo vendía como si fuera Las Vegas, para que haya inversiones. Entonces, estaba en el Cayenne. ¿Sí? Bueno, en ese momento era el único más o menos acorde. Digo: yo la llevo. Y fui hablando, como hablo ahora. Fui hablando de la geografía, fui hablando del tour, fui hablando de gobernador Campos con hostería, ¿viste? Yo me meto las ramas, pero todo tiene que ver. La mujer me escuchaba. Y llegamos, después me miró y dice: ¿usted escribe? Ya lo miré como una vaca mirando el tren. No, por favor. Pero viste, como siempre, soy estilo preguntón, y en la vida a veces cuando vos contás a estos personajes que por ahí te tienen que enseñar algo, le pregunto: ¿y qué tiene que tener la escritura? La escritura va para muchos, ¿qué tengo que tener para escribir? Y en su caso, me dice así, y no se ríe porque se escriba como habla. y me dice, le digo: ¿pero qué hay esto de ser escritor? ¿Cómo es? ¿Viste que no le dicen que se nace? Un montón de lo dijo la mujer: no, usted tiene que dejar fluir su textura interna. Ese llamado interno que muchos tenemos y que a veces no tomamos determinación y no le hacemos caso a ese llamado interno. Que no es espiritual, que no es nada, es algo que te dice, que a mí siempre me dijo, a otros me dejaron sordo con que escriba. Entonces me quedó, esto fue en el 2003, chicos, 2003-2006, estuvo acá, no sé cómo. Entonces, después yo tenía una abogada que viajaba constantemente. El gobierno anterior había dejado muchos problemas y uno de mis objetivos principales era ordenar la casa, que fue mi objetivo principal. Ordenar tu casa,
generar raíces, bueno, pasa lo que pasa hoy con todo. Y acá me decía, no voy a decir, y me dice, tenés que escribirlo algún día. Bueno, me quedo. Es Marcela, y se lo voy a agradecer toda la vida, más allá de haberme acompañado en un momento, Marcela me fue motivando esa situación. Y acá, hoy me dejó nombrarlo, pobre Alzogaray, me dice, nombrame si querés, yo pido permiso. Entonces cuando estuve un poco más relajado, entre comillas, hace unos años, obvio que la marcha ha sido fundamental en toda esta motivación, estoy inclusive en ayuda del tema del libro, uno empieza a rascar la olla, a ver cosas, y hasta qué punto uno puede hacerlo interiormente. Yo me conté con dos cosas. Primero, me faltaba motivación, y después dije, yo no estoy preparado para escribir el libro de mi papá, o mi mamá, o de mi familia. Primero, una autocrítica tremenda como me la he hecho siempre. Y el dilema era encontrarme y decir, yo no se lo quiero dar a nadie, me encontré con un dilema, o sea, yo no le voy a dar a un cordobés o misionero, un chaqueño que quiera, no va a plasmar nunca cuál es el sentimiento dentro del libro. Entonces, muchos años, bueno, libro que venía, lo leía, sobre todo biográfico, histórico, aventura, buscándole el perfil al libro. Hasta que un día encontré la figura del libro, que después de Dunkel me declara poético, geográfico, histórico, entonces Dunkel escribió el libro, y le encontré la vuelta. Entonces después empezamos al paso técnico, que todos ustedes saben, y bueno, la editorial Dunkel, ustedes saben que están los arregladores, o poner el nombre de literario, me gustan distintos nombres, y nos empezamos a empapar en todo un tema nuevo de editorial, o sea, este libro es en dos idiomas, es español y inglés. Y uno cree que las cosas son más sencillas, hay una ley y uno tuvo que manejarse, el traductor tiene que ser bilingüe, más allá que sea profesor no puede ser, tiene que ser una persona bilingüe, el arreglador literario en español, y nosotros siempre las dudas que no nos toquen una coma, sino que las cosas las dejen fluir como realmente queríamos que se sienta en el libro. Bueno, esos pasos los hemos sobrellevando. Esto para aquel que se anime a escribir, yo les voy marcando un poco el camino, no van a seguir el mismo camino el que tiene dudas de escribir algo. Yo escribo como hablo, esto, tengo que ser sincero, eso lo puedo mejorar. La marcha fue un poco como arregladora y después fuimos al paso al punto de los correctores literarios y etcétera, etcétera. En el comienzo del libro, el libro son 4 etapas importantes, encima es una síntesis. El libro mayor está por venir con mayores detalles que tiene que ver con la llegada de mi abuelo, después todo lo que tiene que ver hasta por el comienzo de 1900, después mi papá todo lo que tiene que ver con la fundación de los Álamos en el 37. Póngase en contexto aquello. El 37 mi papá venía a caballo y me fui a buscar mercadería, remedios, etc. Había tenido un permiso marina, que era el marco legal, que en ese momento, porque Roca había creado una ley bastante apurada en el Senado, que todas las leyes son modificables, que el otorgamiento de tierra en la zona norte, que después el tiempo dado lo veía creando porque el papá es transversal con todo eso igual que mi papá. Después pasa por mi papá, como en todo sector geográfico, cuando vos querés desarrollar algo, las economías son es muy finito buscar un desarrollo económico, en este caso la ganadería, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego, con toda la marginalidad que había, el geográfico, los inviernos eran más bravos, todo lo que se vivía. Entonces, es un capítulo también que se maneja a través de una síntesis, y después viene la creación de una raza de vacunos. Mi papá quería una raza que en definitiva después se llama raza mirín. Los técnicos fueron tan de forma y consideraron que había que dar una raza de vacunos que se adaptaba al lugar. El cuarto hecho, que es más institucional, que en esto donde más se destaca papá, que yo por ahí tengo mis discusiones, porque yo tengo muy adentro de los que son pioneros, pero papá en el tema del correo aeropóstico, que acabo de decir, voy a parar un poquito porque parece que es trascendental, más allá de lo que ha hecho mi padre y distintas familias, para que estarán acá, toda la gente hizo tanto más que mi padre, según en el lugar que le tocaba vivir en ese momento y con la precariedad que se vivía en Tierra del Fuego. El correo se llama correo aeropóstico, auto, a caballo, esquí, hay alguna discusión de perros con trineo o no, que mi papá en algunos momentos lo planteaba que sí, y el tema raquetas y todas estas cosas, que se hacía de la cabecera, eso se hacía de la cabecera de Lago Pañano, donde está la comisaría vieja ahora, a todo suave. Ahí yo me encontré, ahí aparece la figura de Ernesto Cruz, que yo en este lado
fueron dos cosas que tuvimos que despojarnos. Apareció la figura de mi madre y que nos hablábamos con ella y decíamos, pero mamá ni acostada ni atrás, ¿viste? Era adelante, ¿viste? La mujer en ese momento, entonces decíamos un dilema, ¿cómo la encaro? ¿La encaro como madre? Entonces nos despojamos y estaba la figura de Ernesto Cruz, que es mucho más fuerte que la de mi padre. Obvio, no queda, yo lo sabía y yo no podía dejar fuera del libro. Entonces tomo lo de la madre y me despojo de todo lo que tiene que ver los sentimientos, porque vos para analizar a alguien en frío nos despojamos de que era mi mamá. Empezamos a analizar todo lo que había generado, los 9 hijos que había criado 4 tíos míos, que mi abuelo había muerto joven. En época mi papá había una diferencia tan grande con mi mamá, de 14 al 37, ¿viste? Estas cosas. Y aparecía la figura de mi mamá haciéndose cargo de la estancia, yendo a la Chorrera Apache 57, salvando gente en el camino, siendo mujer, firmando cheques, cagando los pedos a mi viejo, o sea, un montón de cosas de mujer de otra índole, para ser claro, cagando los pedos a mi viejo. Entonces dijimos, bueno, ahí descubrimos que inclusive era una figura mayor, más hoy que es un tema importante, todo esto que el mundo va, de hecho, lo mejor que nos puede haber pasado, y la integramos de una manera que después no voy a poner el libro, pero que es como el comienzo, como que atrapa. Tiene que ver con cuando se conoce mi mamá y mi papá, de la forma que es tragicómica y complicada. Después el libro fluye y todas estas cosas. Y Ernesto Cruz, dijimos, yo Ernesto no puedo dejarlo fuera. ¿Vieron el monumento que está en el correo? El del color de boca ese. Sí. Es el monumento al correo aeropóstico, a caballo y en esquí y auto. Todo el mundo pasa y se correo a ellos, es representación a ellos. Ernesto Cruz, por eso digo, uno puede conocer la historia de papá, de los viejos pobladores, y yo digo que no es un problema de la persona en sí, es un problema de la educación, ¿sí? O sea, gran parte de escribir este libro, después le voy cerrando con eso, tiene que ver con la visibilización de la historia, y yo digo, yo siempre dije que el árbol sin raíces no tira flores, ¿sí? Árbol sin raíces no tira flores. Y estamos como en una, y esto me hago cargo, es muy personal mío, dentro de mi vida, lo que he vivido, lo que me ha tocado estar, que he hecho un poquito de todo, privado, funcionario, etcétera. Deportista, todo, yo me arrobo este derecho, perdón, los sociólogos, los psicólogos, me voy a arrojar este derecho de decirlo, hay una bisagra generacional, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué digo por qué hay una bisagra generacional? Porque se están haciendo cargos de destinos de tierra al fuego en distintas instituciones, entes gubernamentales, gente, bueno, ¿sí? Y bueno, puedes planificar un futuro sin conocer tu historia, porque no vas a entender nada de lo que hay para atrás. Tenés que entender primero de dónde venimos y lo bien que estamos, de dónde estamos. Vos estuvieras sentado mi viejo y mi vieja, o los padres de Catalán, que claro, hay otros pequeños por ahí no la alcanzó a ver, y la gente me dice, yo estoy consciente de turistas todos los días, tiene razón. Y vos te crees que mi papá iba a decir que era sacrificado, o mi mamá, mis dos hermanos mayores, la Alba, 70 y pico y Nilo, mi mamá llega a la estancia en el 50, a la estancia, allá del río Minas, que no es ni los altos. Si ustedes empiezan a sacar cuentas, los caminos son del 56 y 58. Bueno, un mes antes venía embarazada y se quedaba en la casa de mi abuela y paría acá. Y dicho por ella, estaba contenta porque, y acá viene el tema de San Base Naval Austral, San Realidad para ellos y San Prefectura. Porque dice está el hospital. Antes estaba el doctor Gaminato, un poquito después, un doctor solo que por las cuestiones de la inestabilidad de conectividad nos cobraban nosotros y se iban. Venía para él, mi hermano mayor acá. Entonces, por eso los ejemplos son buenos de la vivencia. No es que uno quiere destacar a uno mejor, porque había muchas madres, muchos padres que se movían de esa manera, vivían de esa manera. Ernesto Cruz, esto es literal y es real, que por ahí se manifiesta acá en gran parte, y quiero remarcarlo. Ernesto iba en un barco irlandés,
1922, pasando por el canal de Beagle, que muchos creen que pasaron por el canal de Beagle porque los usuarios no. Pasaron para esquivar el Cabo de Horno por una cuestión estratégica y de conectividad. Y él le pregunta a Ernesto, le pregunta al capitán del barco, venía del tío, y ya le vamos, 22, después de la Primera Guerra Mundial. Y le dice, no, volvemos a Europa. Esto es textual porque me lo contó mi padre, es textual porque él se lo contó a mi padre, después los libros que cambian algunas cuestiones de fecha y todo. Dice, no, yo no vuelvo a Europa porque vienen las guerras. Yo no vuelvo. Hasta tal punto no quiso volver que se tiró del barco nada, al frente de Ushuaia. Y a él se incorpora Ernesto Cruz, que fue Ernesto Cruz cuando el gobierno de Justo, allá fines del 30, y el comienzo del Castillo, Justo genera, que no está muy marcado, genera una actitud desde el punto de vista cuando se va, viste, cuando se va y va firmando el último decreto, firma que la empresa mixta que venía hasta Río Gallegos tenía que posarse en Río Grande. ¿Sí? Y acá viene la historia real del correo aeroporto, una síntesis para que se interprete. En ese momento no había estructura oficial. O sea, yo te mando la mano y estaban los estancieros, estaba la obra de Don Bosco, todavía no llegaban las petroleras que le dieron ahí una medalla de punto económica rural, pero ahí era la obra de Don Bosco, de Monseñor Pañano, igual ahí lo que es la presentación ahora, sumamente importante, todo lo que tiene que ver los ganaderos. La importancia de los ganaderos por el desarrollo rural de su comienzo fue la base de todo el desarrollo. Y bueno, se encontraba con la figura de los Reynolds, con la figura de los Menéndez, de los Brown, que se hicieron cargo de ese costo, y ahí donde se dice el barrio austral, ahí pasaron una máquina, porque geográficamente, bueno, bajó el primer avión. El primer avión, pagaban los pilotos, le daban de comer, le hacían el mantenimiento a los aviones, del sector privado. No sé si era el ADE, después lo de C3 fue un poquito de años después, las marcas, los aviones, y estos bandidos de las guerras son buenos. Los mecánicos, el frío que hacían, les sacaban los combustibles, el aceite a los aviones, los tenían calientes para que salga el avión al otro día. Los tenían calientes. Eran dioses los pilotos. Porque uno dice, el avión, sí, el avión llegó, qué bárbaro. Acortaron remedios, salarios y algunas cuestiones para Río Grande, que era todo el vínculo con Punta Arenas, que es otra capa importante de cómo nos manejamos. Acortaron el insumo a nada, a un día. Y ahí a Castillo se le prendió la lamparita y dice, acá podemos generar un hecho extraordinario de unir Ushuaia y Río Grande con continuidad, un hecho histórico. Pero se encontraron que hasta la cabecera del Pañano llegaban, porque ya había ruta de carretas y ya había un vehículo que llegaba a los ponchazos un poquito antes de llegar a la Cristina y la zona de San Pablo llegaba. Entonces los tipos determinan una estrategia y el problema era la zona más inhóspita, que era el cruce de los Andes. Por eso yo lo llamo el capítulo del cruce de los Andes del correo aeroporto. Y ahí aparece, yo hablo de dioses porque la gente lo llamaba así, por lo que le traían y las cosas. Estaba Arias, los pilotos eran dioses, después estaba Arias, que era el chofer, mecánico, chofer, andaba a caballo y tenía que llegar a casa, llegaba con las cartas a la cabecera del pañal, con las cartas. Y ahí estaba la comisión de correo. La comisión de correo de la Tierra del Fuego, y me voy a animar a decirlo, cuando el gobierno nacional hace el análisis de aquellos cuerpos que eran más serios. La columna penal es bastante revolucionaria. Después estaba el gobierno marítimo también, que no se llevaban muy bien, bueno, es una cuestión casi natural. Entonces ellos deciden y entienden que el ente más serio, digamos, entre comillas, que más o menos podía reunir la policía, la policía del territorio. Mi papá era agente policial, porque no era agente policial. Ahora, como ustedes saben, siempre hay un marco legal, cualquier actividad del Estado, o ente del Estado, tiene un marco legal de cuidado, capacitación y todo eso. Se encontraron quién lo va a capacitar. ¿Saben de quién? Apenas patinaba la gente esto es lógico. Entonces se encomiendan y bueno, el rumor llegó a que había un tipo que hay unas cotorras, mataba zorros, que esto, que aquello, que vivía en las pieles, se llamaba Ernesto Cruz, que tenía cierto conocimiento, lo minimizaba. Después se dieron cuenta que
era sumamente importante la preparación, y Ernesto toma la decisión, la policía territorial se hace cargo, lo convocan a Ernesto Cruz, lo van a buscar, y ahí aparece la figura de mi papá, Cabezas, Bello, que son 4 o 5 agentes que tenían ciertas condiciones desde el punto de vista aventurero, ya conocían geográficamente la isla y había mayor. Él los prepara, los capacita durante varios meses en el arte de las nieves. Mi papá decía, yo por ahí lo planteaba en las charlas que ellos tenían de noche, les contaba todo lo que era la Primera Guerra Mundial, el tema de la problemática de Europa. Él decía que había sido comando en nieve en Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, con esto yo no tengo más que contar, un tipo sumamente preparado. Los prepara y ellos hacen ese complemento durante el 37 al 43 de los insumos, vuelvo a repetirlo, o sea, fueron sumamente importantes. Los barcos eran literal y igual tardaban un mes, 45, 2 meses, esto es literal. Aparte no había una naval muy buena, Argentina nunca se caracterizó, salvo la época roca, la naval más o menos. Y el barco tenía que hacer reparaciones, todo bueno. Era literal eso. Entonces los salarios llegaban cada 2 meses, la habitación de los alimentos vos tenías que refrescarte que el barco iba a cerrar 3 meses en vez de 2. Bueno, todo eso que ustedes tienen por ahí, que por ahí malos manejos, o por ahí que dice, mirá cómo podía pasar eso, es las distancias. La distancia era tremenda. Imagínense el tipo que tenía un problema de enfermedad crónica y tardaba los remedios 2 meses. Entonces, acortaron a 10 días, era un día de vuelo, era lechero hasta Río Grande, después Arias era 2 días o 3 en unas circunstancias de camino y todo, y después mi papá en verano era 3 días a caballo con Ernesto Cruz, 3 días a caballo, más o menos por cuestiones de jornada a caballo, podía hacerlo menos, y el invierno literalmente era llegar vivo. Literalmente llegar vivo. Remedios, salarios, sumamente importante para la estabilidad emocional, todo lo que tenía que ver información militar, que era una época bastante sensible, entre 37 y 43, y cartas familiares. Anécdota chiquita, había otras cosas también. En ese tiempo el cine era con las latas, ¿no? Las latas. Ahí en la base naval, algunos se recordarán, ahí en la base naval. Papá traía las latas, y a veces llegaba justo, no llegaba y la gente se ponía ansiosa. Todo. No voy a decir el nombre de quién era, porque no vale la pena. Había uno que conocía las películas, ya la había visto, y dice, bueno, yo se las cuento y cobro. Más o menos, sí. En términos generales, es así. No le voy a quitar más tiempo, podríamos hablar muchísimo más. Yo, aquel que por ahí quiere interesarse en la historia de Tierra del Fuego, no voy a comparar el libro de mi papá con de la prehistoria de la provincia de Cancrini, porque sería una falta de respeto. Pero si quieren anotar, después los ven. Me parece que son los libros más sintéticos y que lo van a, en cualquier mesa, aquel que mame estos 3 libros va a sentirse como un gran historiador. Este de Río Grande, que muchos de los oyentes que está acá, Río Grande tiene una historia increíble. Hacha, Cuña y Golfe es un libro increíble, los invito a leer. Y después el Dios, muchos literarios a nivel nacional e internacional, El último confín de la tierra, para muchos considerado el libro de aventura más importante que ha leído en su vida. ¿Sí? La historia Darwin, Gilroy, La Serre, Piedra Buena, Roca, Perón, Lanusse, Menem, con la provincialización. Es una historia increíble, la historia de Tierra del Fuego. Vuelvo a insistir, si no conocemos nuestra historia, el futuro no va a ser muy cierto. Así que de ya gracias por escucharme y bueno, escuchar atentamente, gracias a ustedes y cuenten conmigo para lo que necesiten. El doctor Salazar quería hacer un aporte antes de cierre. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración y agradezco a la presidenta de la Asociación de Magistrados también por estar presente acá. Quiero recordar, hoy hablaba a la mañana con Pedro Fernández, que es nieto del primo de mi línea, juez correccional de la provincia de Tierra del Fuego. Lo quiero nombrar porque dije que iba a mandar
concretamente el audio, y si no lo nombro me voy a sentir un poco culpable. Cuando él decía de los héroes de Aeroposta, los salvadores, un aviador, concretamente que llegaba a Río Grande, y están las fotos puntualmente en el Museo de Grande, eran Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, entre otros libros, ¿no? El piloto de guerra, el caído, Ciudadela, un gran escritor y un gran poeta. Este que está en el museo de, no me acuerdo el nombre del museo de Grande. Así que era eso. Una pregunta. ¿El paso de Grande se llamaba Paso Miranda? Sí, ahí hay como una, en definitiva hay como un doble mensaje, inclusive en varios libros lo plantean desde que era el paso, no sé si es Miranda, pero bueno, ahí, no sé, pero lo plantean desde ese lugar y después hacen no una declaración, sino como, a veces pasan estas cosas, yo estoy muy de acuerdo con que se llame Garibaldi Gijón, que era amigo del papá, tuvo una relación importantísima papá, que por ahí yo lo escribo en la primera edición del libro y por ahí podemos contar un poco más y no sé, los tiempos del tema un poco más detallado. Eran amigos, mi papá llegó a convivir con Martín, Lola Lépida, Rafael Ayrton, y ahí lo de Garibaldi me parece por una cuestión de eso fue en el 37 con tanta realidad, y yo le pongo mucho humor a esto porque yo he tenido la fortuna de conocer la historia por leerla y enamorado y apasionado, y después que me la conoce mi papá tras de mi abuelo. O sea, yo tengo corro con ventaja, ¿viste? Con cualquier tipo que lee, historiador, porque por ahí tengo más fundamentación de lo que vivían. Ahí Garibaldi estaba, lo esperó comiendo asado abajo, pasaba todos los días Garibaldi. También lo institucional me parece importante, que el Estado tome el protagonismo. Bueno, los autos pasaron en el 56, sí, a los muchachos, y los colgados, ¿viste? Bueno, está bien, uno se va a lo literal, las cuestiones institucionales son bastante protocolares, pero lo de Garibaldi fue mucho más fuerte porque entendieron que Garibaldi le dijo, no, yo pasaba. Y lo llevó y le dijo, pasen por acá, y digo, mientras ustedes pasan, yo voy y les espero con asado ahí donde está el día de tren. ¿Sí? De eso se trata. Y es importante, por ahí, y yo me voy, pero me parece bueno. Mi abuelo, más allá de la colonia penal, y bueno, después tomó una decisión de ir a la policía del territorio, después dejó la policía del territorio, fue la policía, ahí anduvo con los federales, algunas cuestiones, y es bueno el dato porque él deja laburar y queda solo, privado. Es el primero que trae un tractor a Ushuaia y el primero un camión. Encima los que llegaban en barco acá los vehículos. El tractor no hay un problema. Y esta la delegación, no sé qué, tenía una normativa que más de 2.000 toneladas no podía. La empresa le mandó un camión de 4.000. Entonces, encima, ¿cuál era? Había 3 calles. Y esto es lindo porque Cervantes, el 30, cuando tuvo el problema que tuvo, cayó, se dio vuelta, y con todo el problema que tuvo después para explotarlo, había abandonado los botes, y ellos usaban los botes para dar leña al túnel de la Playa Larga hasta el establecer, y ahí lo agarraban con el camioncito y lo repartían. Aparte de crear vacas en puta segunda durante muchos años, el emprendimiento le fue bien, y se encontraron que los campos eran chicos y no querían producir más. Y ahí viene el primer cruce del Beban, de mi abuelo en el 26, buscando mejores tierras del otro lado. Y ahí mi papá con 12 años lo acompaña, como siendo el hijo mayor, lo acompaña, y hay dos anécdotas que son, y yo pongo en el libro que viene, que son muy puntuales y que hacen tomar conciencia en el contexto a la sociedad de Tierra del Fuego, en el análisis de lo que yo quiero que por ahí tomen conocimiento y interpreten. Primero, llega el acompañano, impresionado, como todos seguimos impresionados con el acompañano, el mundo está impresionado con el acompañano. Agarra la costa ahí de los límites con Chile, caminando, y no dejemos cambiar los nombres de nuestros lugares, por favor, que no nos cambien la historia, por favor, que no nos cambien el lugar de la historia. Que también parte de escribir es esto, van los nombres de los lugares, todo. ¿Vieron esta vega la Laguna Bombilla? Sí. La gente por ahí cree que los nombres aparecen extraordinariamente, que son extraordinarios, que aparecen por un hecho increíble.
Fueron a tomar mate y habían perdido la bombilla mi viejo y abuelo. Después le ponen, viste, más ¿verdad? Pero qué sé yo, habrá agarrado una pajilla, después no sé qué, pero bueno. Siguieron por la costa del Pañano, que tiene, la parte argentina tiene más de casi 90 kilómetros. Por la playa, por no, por sí, llegan a la cabecera del Pañano y ahí toman. Antes de llegar a la cabecera del Pañano, todos saben que está la laguna Cosola, ¿sí? Uno de los lugares más lindos con Puerto Brón y de San Pablo, Cosola, de la isla de Tierra del Fuego. Y ahí se encuentra en calidad natural con Lola Kepi. Ahí mi papá conoce en estado natural a Lola Kepi, que después fueron amigos y conocidos. Lola, no voy a decir que se adaptó ni que lo cuidaron, porque viste es un tema delicado, el tema de las técnicas, pero ahí la conoce a Lola Kepi, sigue a agarrar el camino de Brich, el famoso que describe el paso lachero, el paso de Brich ahí, cuando transportan los animales de carro para Fundamia Monte, por fin de 1800, agarran ya caminos más aliviados, ya es Pampa, y llegan al puente de Fierro y pagan viaje. En el puente de Fierro de los Río Grande, de los Menendez y los Ramos, pagaron un viaje para pasar caminando. Parece increíble, ¿no? Pero no pasó hace 200 años, pasó hace muy poco. Eso va mechando para el libro mayor, que es con más detalle y todo. Pero esto es porque es un hecho desde el punto de vista del desarrollo de arte, que es importante marcar el un puente, y después de las etnias que mi papá casó porque eran puros. Y papá destaca, yo tengo un capítulo en el libro que viene, que es la relación persona con sus amigos indígenas. Él destaca que cuando ellos se dedicaban, y acá no me va, cuando ellos se dedicaban a algo, los yernas, a ser avanzadores eran los mejores, a ser esquiladores eran los mejores. Lo que se proponían hacer era lo mejor. Esto marca ciertas cosas de entender un poco toda esta cuestión más allá del tema social, de lo que se viene, como de migración interna. Ustedes tienen que tomar conciencia que en el 72, cuando arranca la estudiante en 40, éramos 5.000 habitantes en Ushuaia y 5.000 en Renal. La explosión demográfica que generó la tierra prometida, los cartelitos cuando bajaba la gente de que es real, el dueño de la empresa, vengan a trabajar, que Tierra del Fuego, a todos los que nacimos acá y los que eligieron, les dio lo que vinieron a buscar siempre y cuando vinieron a trabajar. Les dio todo, estabilidad laboral, le dio la posibilidad de casa, le dio la posibilidad de auto, le dio la posibilidad de vacación y hacer estudiar a sus hijos. ¿Qué más se puede? Y yo ahora escribo. Yo escribo, la vida se va llevando a un montón de lugares. Podemos dar horas con la historia de este pueblo que es brillante.